Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y el amor de Cristo repose en vuestros corazones. Mis amados hermanos, el tema de hoy es conformado o transformado. Amén, bendito sea el nombre de Dios. No os conforméis a este mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra una y otra vez? Pero sabemos realmente qué es el significado. Todos nosotros necesitamos poner atención a lo que leemos en la palabra. Amén. Muchas veces leemos la Biblia superficialmente. No hace nada, no causa efecto. Amén. Pero te invito a que busques en la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2. Hola la palabra de autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabemos cuál es el significado de conformado? Es decir, que se haga la forma o que sea igual. Eso es lo que significa conformado. Es que sea igual a la forma. Amén. Y es decir, que aquí nos está diciendo el Señor, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa transformación? Transformados es cambiar nuestra forma. Es decir, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Amén. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que seamos transformados. ¿Por qué? Porque si somos nosotros conformados, es decir, que vamos a estar en las preocupaciones, en lo que dice la noticia del mundo, en lo que está pasando alrededor del mundo. Vamos a estar pendientes de todas esas cosas. Y es decir, ¿en qué creemos entonces? Nos arropa todas las cosas del mundo que dicen, que hablan, que salen. Y entonces, ¿en qué estamos creyendo? Pero si somos transformados, seremos nosotros renovados. Cambiamos nuestra manera de pensar, de hablar, de dirigirnos. Amén, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cómo somos transformados? Por medio del entendimiento. ¿De qué? Por medio del entendimiento somos nosotros renovados. Entonces, ¿cómo nosotros nos renovamos? Por medio de la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios vamos creciendo. Nos vamos alimentando espiritualmente. Vamos cambiando nuestra manera, nuestra vida, nuestra manera de vivir. Cambiamos, empezamos a cambiar nuestra manera de vivir. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Porque el Señor empieza a formarse en nosotros. Amén. El Señor empieza a formarse en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y te invito a que busques en la palabra de Dios Gálatas capítulo 19. Gálatas capítulo 19. Bendito sea el nombre de Dios. Gálatas capítulo 19. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de partos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. El apóstol Pablo, como se expresa: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Imagínense cómo son los dolores de parto de una mujer. Imagínense eso, lo fuerte que son esos dolores. Miren lo que dice el apóstol Pablo: sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que el Señor Jesucristo nos quiere dar forma a nosotros en nuestra vida. Es decir, que cuando nosotros somos renovados en el entendimiento, el Señor Jesucristo empieza a formarnos dentro de nosotros para que cambiemos nuestro estilo de vida. Amén.
Pero para que le llevemos la palabra de Dios a aquellas personas que están en el mundo, que necesitan cambiar también y ser transformadas y que no se queden en el confort, a que sean conformadas. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Y mis amados hermanos, nosotros empezamos a crecer, pero es por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Te invito a que busques la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amén. Y le damos lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: desea, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bella estas palabras. Es decir, que nosotros tenemos que tomar de esa leche no adulterada, de la palabra de Dios, que no esté adulterada, sino una leche pura, una palabra verdadera, para que podamos crecer para la salvación. Amén. Para que podamos crecer en salvación. Bendito sea el nombre de Dios, mis amados. El Señor quiere que tú tengas una mente renovada, un entendimiento renovado. Amén. Que seas transformado en tu vida para que empieces a ver las bendiciones de una manera sobrenatural que Dios te va a entregar este año 2020. Mis amados hermanos, que el Señor te siga bendiciendo. Prepárate porque vamos con todo y lo mejor está por venir.